Cordial saludo, qué grato es poder una vez más estar aquí con ustedes en este espacio dedicado al estudio de la acción de tutela, y el día de hoy vamos a mirar un tema muy importante, continuando aquí con el estudio de las causales de improcedencia de la acción de tutela que dejamos establecidos en el anterior video. Recordemos que de acuerdo al artículo 6 del decreto 2591 de 1991 existían 5 causales de improcedencia de la acción de tutela, y dentro de ellas la segunda se refiere a la existencia del habeas corpus. ¿Qué quiere decir improcedencia? Improcedencia quiere decir que la tutela no procede, como dice aquí, en esas 5 causales, y la segunda es cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de habeas corpus. Quisiera hacer un paréntesis. La causal número 1 dice que tampoco procede la tutela cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta causal la analizamos cuando estudiamos el requisito general de la subsidiariedad. Por ese motivo no abordaremos pues este tema, aunque más adelante, cuando estudiemos la acción de tutela contra sentencias judiciales y actos administrativos, pues tendremos que retomar esta causal de manera indirecta. Volvamos entonces ahora sí al tema que nos compete en este video, que es la segunda causal, que corresponde a la existencia del recurso de habeas corpus. Si se puede utilizar este recurso, el de habeas corpus, entonces la tutela no procedería. Vamos a ver por qué. Tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué es el habeas corpus? Pues el habeas corpus es una acción de carácter constitucional. Eso quiere decir que la establece la Constitución Política de Colombia de 1991 y se encuentra previsto como tal en el artículo número 30 del texto constitucional o texto superior. Aquí estamos ubicándola. Y textualmente dice lo siguiente el artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Vemos pues que el habeas corpus tiene pues un término de resolución que es de 36 horas. La tutela, recordemos, tiene un término de resolución de 10 días. Por lo tanto, este recurso es más rápido. Pero este recurso como tal, de acuerdo al artículo 30, defiende a la persona que ha sido privada de su libertad de manera ilegal. Y así como la tutela se puede invocar ante cualquier autoridad judicial, lo mismo ocurre con el habeas corpus. Ante cualquier juez se puede invocar, solamente que el tiempo de resolución es mucho menor, porque no son 10 días como la tutela, sino tan solo 36 horas. Esto equivale a un día y 12 horas. Por tanto, su protección es más rápido. Este recurso del habeas corpus se encuentra reglamentado por la ley 1095 de 2006, aquí la tengo abierta. El Congreso de la República en el año 2006 reglamentó este derecho constitucional, que también es una acción judicial, como lo veremos aquí en este video también. Y aquí en el artículo 1 pues retoma la definición, donde dice que el habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional, o sea que tiene doble connotación: derecho fundamental y una acción de tipo constitucional cuando alguien es privado de la libertad con violación de garantías constitucionales o legales, o cuando también se prolonga la privación de la libertad de manera indebida. Por decir algo, si una persona es capturada por un cuerpo policial o por cualquier persona en flagrancia, pero ella no cometió el delito, sino que fue un tercero que se encontraba con las mismas prendas de vestir con que estaba la persona que fue capturada, y entonces de pronto no se hizo una investigación acuciosa, fue acusada de manera injusta, y por ese motivo vemos que el habeas corpus procedería, porque fue una persona que fue privada de manera ilegal. No hay prueba contra ella contundente. Es un ejemplo puntual, aunque más adelante tendremos un video concreto donde estaremos analizando con más detenimiento
el habeas corpus. Por ahora, digamos que el habeas corpus se encuentra reglamentado por la Ley 1095 del 2006 y, lógicamente, aquí pues habla de unos factores de competencia, garantías, dice que es por 36 horas. En todo caso, cuando se puede invocar este derecho con prelación a la tutela, pues no podría entonces la tutela proceder. Digamos, una persona dice, yo fui privada ilegalmente de mi libertad, presento acción de tutela. No, el camino es presentar la acción constitucional de habeas corpus. Eso quiere decir entonces que sería improcedente la tutela porque existe el mecanismo de habeas corpus. Aunque, como lo digo, también tiene sus requisitos, sus condiciones. Baste para terminar este video remitirnos una sentencia que es bastante interesante a quienes les gusta estudiar la jurisprudencia constitucional, que nos da muchas luces acerca de los temas constitucionales. Y la Corte Constitucional, en la sentencia T-724-2006, hace un análisis bastante interesante de la acción constitucional del habeas corpus. De pronto tomaré algunas consideraciones. Aquí vamos a ir para que ustedes puedan ubicarse. Vamos a entrar aquí a la consideración o al apartado número 3 de la sentencia T-724-2006. No lo olviden, T-724-2006, donde dice el título, la acción de habeas corpus como mecanismo de protección constitucional del derecho a la libertad personal. Reiteración de jurisprudencia. Esta sentencia pues no es la primera que habla del habeas corpus, hay muchas otras. Yo la he tomado porque de alguna otra forma esta sentencia reitera algunas razones de derecho que se han establecido en anteriores sentencias. Y aquí, por ejemplo, nuevamente nos dice que de conformidad con el artículo 6 de 2591 al 1991, la tutela no procede cuando, el numeral 2, existe el derecho de habeas corpus para poder ser invocado. Ahora bien, también tenemos en cuenta que este habeas corpus protege un derecho, que es el derecho a la libertad personal. Como lo vimos, aquí dice que pues, está establecido en el artículo 30 de la Constitución, tutela el derecho de la libertad, y aquí hay algo bien interesante para tenerlo en cuenta. Dice que el derecho al habeas corpus también se le ha llamado, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela de la libertad. Miren, interesante. Por ese motivo es que decimos que en lugar de la tutela, de la acción de tutela, no se interpone esta, sino el habeas corpus. Y por ese motivo se le llama el habeas corpus la acción de tutela de la libertad, porque se resuelve más rápido, 36 horas. También dice aquí, en este apartado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el derecho al habeas corpus es uno de aquellos derechos que, según el artículo 85 de la Constitución Política, tiene aplicación inmediata y por lo tanto no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para efecto de su aplicación y garantía, aunque como lo vimos ya se encuentra reglamentado por ley, porque la ley 1095 del 2006 se encargó de ello. Pero así no hubiera existido esa ley antes del 2006, la persona que hubiera creído estar legalmente privada de su libertad, pues interpuso el habeas corpus porque ya la Constitución Política preveía esa acción y el artículo 85 concretamente decía que no requiere desarrollo legal para su aplicación y garantía, como sí ocurre con otros derechos, que sí, entonces, requieren de ese desarrollo legal. Dice aquí también que, pues, es un derecho fundamental tiempo que una acción para tutelar el derecho a la libertad personal. También aquí, por último, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación de la Corte Constitucional, el habeas corpus, además de ser un derecho fundamental, es al mismo tiempo la acción tutelar de la libertad. Y adicionalmente, el derecho al habeas corpus ha sido reconocido y regulado en diferentes instrumentos internacionales, de los cuales hace parte el Estado colombiano, para quien tiene fuerza vinculante en virtud de lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política, que dice que si un tratado internacional se encarga de regular un derecho humano y se encuentra ratificado por el Estado colombiano, ese tratado, prevalecería en el orden interno para ser aplicado por virtud de este principio constitucional, ¿no? Del artículo 93. Si está ratificado por el Estado colombiano y es un derecho humano, ese tratado, entonces se integra a el ordenamiento jurídico de Colombia, inclusive de manera prelativa, o sea que estaría por encima. Y por ese motivo,
el habeas corpus, que también es tratado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues lógicamente también debe tener aplicación en Colombia, porque estos instrumentos internacionales así lo reconocen. Y aquí textualmente dice, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentra, y que fue aprobado mediante Ley 74 de 1968, está regulado en el artículo 9 de este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde dice que toda persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que se decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. También en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado en Colombia mediante Ley 16 de 1972, dice que en el artículo 7, numeral 6, que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. Entonces, en base a esos tratados, aprobados en 1968 y 1972 respectivamente, en 1991, pues fue corregida la figura del habeas corpus, aunque con antelación ya existía en el ordenamiento constitucional. Entonces, allí concluimos con esa explicación del habeas corpus, recordando que si existe, si se puede interponer esta acción judicial para proteger el derecho a la libertad, entonces no sería procedente la acción de tutela en este caso. Bueno, espero que haya dado claridad sobre esa segunda causal de improcedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 6, numeral 2 del decreto 2591 de 1991. Continuaremos con el estudio en el próximo video de la tercera causal. Les agradezco mucho por su tiempo. Pueden darle like si les gusta y pueden hacer comentarios para que podamos tenerlos en cuenta y mejorar cada día más estas explicaciones que damos en este canal. Muchas gracias.